Es maravilloso poder adorar y glorificar el nombre del Señor, ser entendidos en el propósito y en el llamado que Dios ha tenido para con nosotros, y que dentro de ese propósito, dentro de ese llamado, poder uno servir gratamente a lo que el Señor ha determinado en nuestras vidas. Sean bienvenidos todos los que el día de hoy nos están visitando. Para nosotros es un privilegio poder tenerles acá en Casa Sebbi. Hoy por primera vez está nuestro tío Juan. Gracias por estar con nosotros. De verdad que para nosotros es un privilegio tenerle acá en casa. Igual las hijas de nuestra hermana que está en la parte de atrás, muchas bendiciones a sus vidas. Y creemos que la gracia del Señor sobreabunda de una manera especial. En lo personal y en lo muy particular, hemos estado tratando un tema referente a las cosas que estorban a Dios para el propósito. Y en muchas ocasiones no terminamos de cumplir una labor ni de cumplir un propósito de parte de Dios por aquellos pequeños estorbos que se presentan en el transcurrir de nuestros días, y que esos pequeños estorbos nos han llevado quizás a fracasos, quizás a desilusiones, a derrotas y a infinitas cosas que podríamos nosotros hablar en este momento. La semana antepasada hablamos de la vida de Josué, cuando Dios le llamó, y que dentro de ese llamado que Dios había establecido a Josué, se vinieron muchas victorias, las cuales cada una de esas victorias fueron por causa de una palabra prometida de parte de Dios para la vida de Josué. Dios le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y comenzó Josué a caminar en pro de una palabra que se le había dado a su vida. Y eso hizo que cada una de las dificultades que se le habían presentado fuese victorioso en todo esto, hasta que llegó al capítulo 7 de Josué. Y en el capítulo 7, lo habíamos anunciado en esa ocasión, se presentan contra una ciudad llamada Jericó, y sabemos toda la historia de este asunto. Pero lo que yo quiero resaltar en esta hora es que no hemos quizás notado en totalidad que cada uno de los procesos que nosotros vivimos produce cambios dentro de nuestras vidas. La pastora predicó la semana pasada y les anunciaba después de la predicación de la pastora lo que es posición y lo que es una observación según la posición que tenemos. Toda posición genera una percepción. Yo puedo decir desde esta posición cuántas personas hay dentro del auditorio. Puedo decir desde esta percepción el color de camisa de cada una de las personas que está dentro de este auditorio. Pero si yo le pregunto a nuestra hermana Esperanza desde su posición, sin mirar hacia atrás, cuántas personas hay, no lo va a saber. Ni tampoco va a saber qué color de camisa tiene Jamie, porque apenas se le acaba de sentar en la parte de atrás. ¿Sí me explico? Y Jamie se acaba de sentar apenas en la parte de atrás porque viene de la clase. No digan, es que acaba de llegar al servicio la hermana Jamie. Ya por las redes sociales, como no saben cómo nos manejamos, ya comenzamos a hacer deducciones. Entonces, mi posición genera una percepción. Lo que yo puedo ver desde mi posición no lo ve otro. Y cuando lo llevamos a los términos espirituales, cada uno de nosotros tenemos una percepción. Yo puedo ver rostros alegres, yo puedo ver personas que quizás tienen una sensibilidad para la presencia del Señor. Aquí de repente lloran, se contritan, pero yo no sé qué es lo que vive el día a día cada una de las personas que están acá, porque mi posición no es la misma posición que usted tiene, y por lo tanto su percepción de todos los asuntos que estén sucediendo va a ser muy distinto. Yo puedo decir de cada uno de ustedes que viven una vida feliz, que viven una vida estable, que viven una vida conforme a la gracia y a la manifestación de Dios para con cada uno. Pero yo sé que si le preguntamos en lo personal a cada uno de ustedes, me van a decir que no es como yo lo estoy percibiendo, porque mi posición no es la misma de la que usted está viviendo. ¿Sí me explico en este ámbito? Así pasó en la vida de Josué. Su percepción del asunto que se le estaba otorgando
Quizás para nosotros es una percepción en cuanto a privilegio y honra, pero no es sencillo que cuando se le hable a Josué, en el capítulo 1, verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es sencillo y decir bajo una percepción muy básica, muy lógica, qué privilegio tuvo este hombre, de que lo coloquen como principal delante de toda una nación y le diga: ahora te toca a ti cumplir la función que cumplía un hombre llamado Moisés, un hombre que abrió el mar, un hombre que hizo que codornices llegaran a la zona donde estaban los judíos para que fuesen alimentados, un hombre desde una perspectiva, escuchen, sabemos que no fue él que lo hizo, que fue Dios el que lo hizo, pero Dios hizo con este hombre cosas poderosas. Y que te paren al lado de alguien, y yo te voy a poner una percepción en esta hora. Yo sé que si a ti te dicen en este momento, a cualquiera de los que estamos en este auditorio, necesito que te pares en este lugar y predique lo mismo que está predicando el pastor, ¿qué vas a sentirte? ¿Qué vas a sentir en tu vida? De repente dicen: ni conozco la historia, no sé de qué se está hablando, sé que están hablando de Josué y sé que es un hombre bíblico, pero ¿de qué se va a hablar en ese momento? ¿Por qué? Porque nuestras percepciones son totalmente distintas. Josué estaba parándose al lado de un hombre que había abierto el mar, que caía maná del cielo, que codornices venían para ser comidas por los israelitas, que había una cantidad de milagros que sucedían con este hombre, y de repente que te comparen o te pongan a la par con él, no es nada sencillo, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la percepción comienza a cambiar. Toda la percepción de este hombre comienza a ver las cosas diferente, no era lo mismo. Él era el que le decían: ve y haz esto, y él iba, lo hacía. Tráeme aquello, él iba, lo traía. Bueno, vamos a que vayas y reconozca la tierra a la cual el Señor juró, y Josué tenía que ir, reconocer la tierra, regresar con el fruto y decir: sí, es lo que Dios te dijo, es aquello que está allá. Es sencillo cumplir órdenes, pero pararte en el lugar de la persona que va a dar la orden, y que esa orden que esa persona dé salga mal, toda la responsabilidad cae sobre él. Y esa era la posición de Josué. Y Josué comienza a cambiar su percepción en cuanto al propósito de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Por eso muchas vidas se quedan en el camino y no avanzan, porque no aceptan el proceso de transición. Si usted lee todo el capítulo 1 de Josué, la palabra más pronunciada de parte de Dios hacia Josué fue: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué cree usted que el Señor le decía esfuérzate y sé valiente continuamente? Porque el Señor conocía el corazón de Josué, y Josué tenía cobardía. Josué tenía miedo. Y no es malo tener miedo a enfrentarse a las cosas nuevas que Dios te está estableciendo. No es malo tener miedo. Malo es abandonar. El miedo siempre, el temor, la sensación de que cómo va a pasar, cómo va a suceder, lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien. A mí nunca se me ha quitado el miedo de pararme acá. Y usted dirá: pero se le nota tan natural. Sí, pero hasta las tiemblas me piernan, como decía una hermana. Las tiemblas me piernan, pastor, las tiemblas me piernan. Entonces, necesitamos nosotros entender que todo proceso de transición va a producir dentro de nuestra vida temores, miedos, va a producir una cantidad de cosas que a nosotros nos corresponde saber si las confrontamos o las dejamos. A nosotros nos corresponde saber o decidir por qué es lo que yo dejo, qué es lo que yo no quiero dejar, qué es lo que yo voy a abandonar. Porque todo proceso, toda transición me va a posicionar en ámbitos donde la gente me va a señalar, donde la gente me va a juzgar, donde la gente me va a criticar.
La gente te va a mirar y va a comenzar a sacar, ya esa camisita al pastor no se le ve muy bien, rosadita, ay Dios mío. No, es que ya como que está comiendo mucho, se ve panzón el pastor. Antes no estaba así, antes se tenía cuadritos, pero vino el sol y se derritió y se convirtió todo en algo extraño. Si me explico, una posición va a generar crítica. Una posición va a generar que la gente te vea más, que la gente detalle más tu vida, que la gente vea quién eres. Josué estaba teniendo temores porque sabía que la responsabilidad que estaba sobre él era cumplir lo mismo que había cumplido Moisés o superar lo que Moisés había hecho. Y para una persona que había visto que se le había abierto el mar delante de él y él saber que ese era el que estaba detrás, el que lo había enseñado. ¿Cómo supero a Moisés? ¿Cómo supero a ese líder? ¿Cómo supero que caiga codornices? ¿Cómo supero que caiga maná? Por eso el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente. Ahora, si notamos, podríamos nosotros decir que dentro de esta historia fue algo que pasó en el Antiguo Pacto, que pasó en el Antiguo Testamento, pero dentro de la vida de Josué vivió batallas, tuvo que ir a guerras, tuvo que matar gente indiscutiblemente, tuvo que conquistar territorios, desalojar personas de lugares que no les pertenecían. Era la tierra que le pertenecía a Israel. Ellos tomaron posesión de lo que ya Dios por herencia, por heredad se le había dado. Ahora, en el nuevo pacto no hacemos lo mismo. Yo no voy a la casa de una hermana y le digo, ¿sabes que esta casa me la dio el Señor por herencia? Quítese que aquí vengo yo. No puedo. Eso no es el ámbito ni el mover de Dios para el nuevo pacto. Pero dentro del nuevo pacto, en el ámbito que el Señor nos ha establecido, no tenemos una lucha en contra de personas particulares, sino en contra de ideologías, de pensamientos ideológicos que nos llevan al fracaso y a la destrucción. Parece increíble, pero lo que tú piensas y lo que tú crees se convierte en una plataforma tan fuerte y tan ruda que te puede llevar a la condenación. Gente creyendo en cosas que son vanas, gente creyendo en cosas que son mentiras, gente creyendo en cosas que no son bíblicas, gente dándole autoridad más a las fuerzas del enemigo que a la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas no he escuchado yo? Desde pequeño creí a los 14 años y desde esa vez comencé a escuchar: cuando estén orando por un demonio, cierre los ojos, porque los demonios se meten por los ojos. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo narra, pero esa es una ideología que se plasmó en el pensamiento de muchos creyentes y eso culturalmente se regó en la iglesia evangélica. Y eso es algo pequeño, eso es algo ínfimo. Pare de contarle yo en esta hora. Miren, me cansaría, se terminaría los 35 minutos que tengo para predicar y no terminaría yo de hablarle de las barbaries que nos enseñaron como iglesia, que no están en las Escrituras. Entonces, cuando vemos a Josué peleando para sacar todo aquel gentío que estaba en su tierra, yo lo puedo asimilar y decir: el Señor ha puesto una iglesia para sacar toda ideología que no le pertenece, que no le corresponde. Pero todo esto trae reto. Cuando Pablo le habla a Timoteo, miren esto. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: como te rogué que te quedaras en Efesos cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto estaba pasando en el tiempo de Pablo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo te mandé a que te quedaras en Efesios, porque en Efesios algunos estaban enseñando una doctrina totalmente diferente. ¿Sabe lo terrible de este asunto? Que el mismo Pablo, cuando habla de la gente que estaban enseñando esa diferente doctrina, le habla a Timoteo en el capítulo 1, versículo 20, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que se
para que aprendan a no blasfemar. Imagínese usted un hombre de Dios, porque consideramos a Pablo uno de los escritores más amplios de todo el Nuevo Testamento y uno de los hombres de Dios quizás más rectos que podríamos conseguir dentro del Nuevo Pacto. Decir, de los cuales a Himeneo y Alejandro, a los cuales he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si usted escucha eso de la boca de alguien de hoy en día, usted dice, no, este hombre está loco, ¿cómo va a entregar a Satanás a unas ovejas por las cuales Cristo murió? Porque realmente la batalla de nuestro tiempo no es la misma batalla que vivió Josué. Yo a usted no lo voy a poner a pelear contra otras personas. No lo voy a poner a que corra a alguien de la casa porque le pertenezca. No, hay otras maneras de pelear ese tipo de batalla. Pero acá yo sí tengo que decirle a la iglesia, hay que pelear para desarraigar cualquier ideología y pensamiento que no esté acorde a la gracia y a la verdad de este tiempo. Porque esos pensamientos nos están llevando al cautiverio y a una mentalidad mediocre. Necesitamos cambiar nuestro chip. Necesitamos cambiar nuestra mente a esos pensamientos que se están debatiendo muchas cosas. Por eso Pablo, cuando le habló a la iglesia, incluso fue a la misma iglesia de Efesios, cuando le habla a ellos, le dice, cúbranse la cabeza con el yelmo de la salvación. Cuando le dice yelmo de la salvación, dentro de la armadura de un soldado de aquel tiempo había algo que se llamaba yermo. El yermo, no yerno, eso no cubre nada. Eso lo que hacen es llevarse a las hijas y a las nietas y a todo aquel asunto. No, yermo. El yermo era un casco que se colocaba en la cabeza, y cuando se colocaba en la cabeza y venía una flecha, el yermo terminaba librándole la vida a esa persona. Y Pablo hace la comparativa y coloca yermo y le da la comparativa a salvación. ¿Por qué compara el yermo con la salvación? Porque las primeras ideas que entren en la mente son las que se van a fundamentar para toda tu vida. Los primeros pensamientos que entran, sean buenos o sean malos, van a ser fundamentos para ti toda la vida. Si usted agarra a un bebé de 2 o 3 años, de 6, 7 meses de nacido, 1 año de nacido, no lo llevemos tan abajo, y lo coloca al frente de una serpiente, ese niño va a querer agarrarla, va a querer jugar, va a querer, hasta el momento que usted pegue un grito cuando vea una serpiente. Entonces el niño instantáneamente, por instinto, serpiente es motivo de grito de mi mamá. ¿Me explico? Una cucaracha. ¿Cuántos de los que están acá no tuvieron experiencia con cucarachas en la vida? Yo conozco hombres, hermano, hombres, machos, meros machos, que ven una cucaracha y corren. Mi cuñada, espero que no esté viendo la transmisión, mira una cucaracha y se monta arriba de lo que consiga. Nevera, lavadora, cocina, donde sea. No puede ver una cucaracha. Conozco gente que no puede ver un ratón, hermano. Mire, ya vi hasta la cara de muchos de los que están acá. El motivo, porque un ratón es un ratón, hermano. Un animalito tan insignificante. Pero hay gente que le tiene terror, pavor a un ratón. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día le tenemos tanto terror a animales que son tan insignificantes? Porque un día alguien determinó pegar un grito en el momento que yo lo estaba conociendo. Ahí le va. Y usted va a decir, pastor, no creo que usted sea así. Yo le tengo terror, pavor a los payasos. Dígame esos títeres que tienen la boca aquí partida. Ay, hermano, yo los veo y a mí me da de todo por dentro. Ya superé mi fobia. Ya me puedo parar, me tomo fotos con ellos. Me puedo parar a ver un show, pero usted no sabe lo que siento por dentro.
Yo me imagino que eso es algo así como lo que sienten ansiedad, que sienten una opresión y sienten aquello que se les mueve todo. Y yo puedo estar ahí al frente, pero estoy que corro y que salgo de ese lugar. Pero hay cosas que nosotros necesitamos enfrentar. ¿Qué fue lo que pasó? En una oportunidad, alguien pegó un grito en el momento que estaba. ¿Sí me explico? En el momento que usted vio una cucaracha, alguien le gritó, no la agarres. Y hasta allí llegó el amor hacia las cucarachas. Las odia a partir de allí. Cuando vio a la serpiente, el niño la iba a agarrar y usted le dijo, no, y él agarró miedo, no lo agarro porque mi mamá gritó. He visto niños pequeños con serpientes en sus manos, sí. He visto niños que agarran lombrices y se las llevan a la boca. Y usted dirá, es que nadie le gritó que eso era malo. Nadie le dijo que no. Me explico en cuanto a las ideologías que en ningún momento no nos pegaron gritos sobre las cosas que no estaban correctas conforme a las Escrituras, sino que nos las dieron y las vivimos, las aceptamos, las recibimos. Mire, en una oportunidad, ya voy a ir cerrando poco, yo sé que me falta mucho por leer, pero el tiempo avanza. En una oportunidad, un hombre misionero fue a esas regiones en las que el evangelio está prohibido ser predicado. Y cuando aquel personaje llega a aquel lugar, tuvo que esconderse debajo de una casa para esperar que los que iban a ir a la congregación llegasen. Él tuvo que esperar un aproximado de 3 horas, porque la gente que se congregaba en esos lugares donde el evangelio era prohibido, tenían que caminar horas y horas para poder llegar. Pero claro, venía un predicador de afuera y tenían que recibirlo. Resulta que el lugar donde él estaba no habían sillas. La única silla que estaba era para él por ser privilegiado de ser un predicador de afuera. Entonces él comenzó a mirar a todos que llegaban y se iban sentando en el piso, todos en silencio para no hacer ruido, para que el gobierno o la gente no se dieran cuenta de que allí se estaba predicando el evangelio. Entonces él comenzó y regaló unas que otras Biblias y la gente muy contenta comenzaba a leerla y a memorizarse las Escrituras. Resulta que después que pasa todo este evento, él comienza a hablar con una persona que está en aquel lugar y le pregunta, diciendo que por qué tanto desespero por leerla y aprendérsela. Le dice, lo que pasa es que muchas personas son tomadas presas. Cuando los consiguen con una Biblia, las meten a la cárcel. Y ellos necesitan aprenderse lo más rápido las Escrituras, porque les quitan las Biblias y se las queman. Y nunca les van a lograr ni quitar ni quemar lo que se han aprendido, ni lo que se han grabado en su pensamiento. Nunca se lo van a quitar. Entonces aquel hombre queda sorprendido por ese asunto. Y luego con el que se estaba entrevistando le dice, yo quiero, hermano americano, yo quiero que usted ore por nosotros para que podamos tener lo mismo que ustedes tienen. Le dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es que ustedes tienen iglesias grandes, con sillas muy cómodas y tienen unos lugares muy bonitos y tienen carros donde se pueden trasladar y todo este asunto. Y aquel hombre lo mira y le dice, no, yo nunca voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Le dice, el problema de nosotros es que tenemos iglesias muy cómodas con aire acondicionado, pero si algún día no tienen aire, no van. Ustedes vienen desde lejos y se sientan en el piso a escuchar una predicación sin aire acondicionado. Si no tenemos una Biblia, no nos preocupamos porque la podemos tener electrónica. Ustedes se la aprenden de memoria para poder tener la Biblia en su pensamiento y tener la Biblia continua en su vida. Nosotros no, nosotros podemos tener 4 y 5 Biblias en nuestra casa y no leemos ninguna. No leemos ninguna Biblia. Entonces yo no oro para que ustedes sean como nosotros. Yo oro para que nosotros seamos como ustedes. Y era lo que le decía este hombre, porque ustedes caminan
kilómetros solamente para escuchar a un predicador. Ustedes se sientan en el piso sin aire acondicionado y duran 3 y 4 horas atentos para escuchar una palabra. Nosotros nos cansamos a los 20 minutos de que el predicador está hablando, nos aburrimos y nos vamos de la iglesia. Y si conseguimos una iglesia que no esté acorde a lo que creo ni a lo que pienso, ya me estoy yendo de ese lugar. Escuchen algo, nosotros tenemos que batallar con ideologías dentro de nuestro tiempo. Tenemos que romper con culturas, tenemos que romper con pensamientos. ¿Es fácil? No es fácil. Déjeme decirle que culturalmente a mí no se me hizo fácil acostumbrarme a la cultura mexicana, pero me tocó acostumbrarme. No se me hizo fácil comer chile, pero ya me encanta el chile. No se me hizo fácil algunas cosas, pero ya le agarré el gusto y no las dejo, no las suelto. Ya se convirtieron en parte de mi vida. ¿Por qué le digo esto? Porque en los términos ideológicos dentro de las escrituras hay cosas por las cuales nosotros vamos a pelear que no están correctas. ¿Cómo me van a decir que deje esto? ¿Cómo me van a decir que suelte aquello o que deje lo otro? ¿Cómo me van a decir? Y me he topado con gente, y discúlpeme si usted es una de ellas, que me dicen, ¿cómo me van a decir que no ayune? Si el ayuno es una base fundamental para la iglesia. No lo es. La base fundamental para una vida espiritual dentro de las escrituras me dice que es la oración. Si usted no ora, usted no es nadie. La Biblia habla del ayuno como una cultura que ya tenían plasmada los judíos, pero el cumplimiento de todas las cosas fueron en Cristo para que cuando muriera en la cruz y dijese consumado es, que la palabra original es tetelestai, que significa yo pago en totalidad lo que la iglesia necesitaba hacer para ser santificada, lo que la iglesia necesitaba hacer para ser redimida, lo que la iglesia necesitaba hacer para ser santa, todo lo que la iglesia, todo lo que el ser humano necesitaba hacer para tener una aceptación delante de Dios. Yo hago el tetelestai, yo hago el cumplimiento, yo pago en totalidad para que todo aquel que me reciba lo que ya yo hice por ellos. Por eso, cuando yo voy a la cruz, yo soy agradecido porque Cristo lo hizo todo por mí para yo no cumplirlo. Ahora mi responsabilidad es orar, mantenerme fiel en oración. Hay gente que me he topado y me dice, pastor, pero la Biblia dice que Jesús, hablando con los discípulos, dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Quiero romperle un mito a su pensamiento. Quiero romperle una estructura a su vida que no le pertenece a la iglesia. Ese versículo en la Biblia, en los originales, no existe. Pero nosotros lo tenemos como que son reales. Usted busque una Biblia textual, una traducción más fidedigna de la Biblia, de los antiguos escritos, se va a dar cuenta que eso es una añadidura solamente para apoyar una teoría o un pensamiento establecido. ¿Me explico en este ámbito? Hay cosas que nosotros hemos tenido en nuestras vidas, que la hemos adoptado y la hemos arraigado a nuestros corazones, que el Señor rompió. He conocido gente que se circuncida. He conocido gente que cumple fiestas dentro del ámbito judío y dice, no, es que esta fiesta es para nosotros. No, para nosotros es la gracia. Y me atrevo a decir esto por medio de las redes sociales, porque sé que hay mucho pensamiento que necesita ser quebrantado y que yo no voy a poder quebrantar ningún pensamiento ideológico desde una plataforma cerrada. Si yo necesito libertad, yo voy a exponerme a los pensamientos que están en el mundo y poder saber que el mío no es el único que existe, que hay otros. Y que si yo quiero libertad, yo necesito entender lo que la Biblia realmente dice. Es cuestión de estudiar, es cuestión de investigar, es cuestión de documentarnos, amado, y hacer lo correcto en los ámbitos para los cuales el Señor nos llamó. Quiero que despidamos en esta hora a los que nos miran por medio de las redes sociales, que el día de hoy tenemos
muy buena audiencia, personas que pasaron por Casa CEP y hoy están en Estados Unidos, personas que amamos y queremos mucho, como Nelson, el amado Quique, que también está con nosotros, muchas bendiciones. También está Jocelyn, está Evelyn, creo que debe estar también su esposo con ella, y nuestra hermana Herminia. Todos estos que nos miran, quizás algunos no me aparecen porque no tengo, lo tengo desde acá, desde mi plataforma, y otros están directo ahí en el iPad. Vamos a cerrar, por favor, la transmisión. Si podemos acercarnos acá, damos gracias al Señor por todo.